Muy buenas a todos, hoy aquí estoy de nuevo, hoy sí para hablar del armamento más detenidamente, no tan express, incluso si se me alarga haré dos partes porque puede ser un poco enrevesado. Vamos a empezar viendo, yo he quitado todo el armamento para que lo veáis bien lo que aumenta de poder, tenemos 61,2 millones ahora mismo, y vamos a ir primero a un apartado que no vimos en el Express, y creo que va bien saberlo, que es este de aquí. Se desbloquea en nivel 24, quiero recordarlos que todo lo relacionado con armamento se desbloquea en el 24, ¿vale? Todo esto os aparecerá. Aquí cada semana, hoy por ejemplo, viene con chaleco. Cada semana va cambiando, van poniendo chalecos, cascos, pantalones, cada semana es diferente. Esto es para casquearlo por estas piezas de aquí, ¿vale? Que son esto aquí, fragmentos de metal. Son como una especie de tuerca. ¿Cómo se consiguen los fragmentos de metal? Vamos a verlo. Tenemos que entrar en la bolsa, en la mochila, ¿vale? Aquí en el tema de armamento vemos, alguno me lo deja puesto, pero bueno, vemos que tenemos todo el armamento. Todo esto es el que ya está creado y aquí vemos por piezas. Con lo de piezas necesitamos 30, como sabéis, para crear el armamento. Con 30 piezas creamos este armamento exactamente, por ejemplo. Igual con este, con todos. Los hay azules, que son como el más común. No, el verde. El verde sería el más común de todo. Azul un poquito superior. Moradito superior. Y por último el dorado, que sería el mejor. Que dentro del dorado hay dos tipos. Uno que viene así como normal, un cuadrado normal, y después tenemos otro que viene como con un adorno alrededor, si lo veis. Que este no viene con 3 atributos básicos y los otros vienen con 2. O sea, es decir, estos son incluso mejores, ¿vale? Son más difíciles de conseguir también, hay que decirlo. Pero hay que saber que hay dos tipos de así dorados. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero a quién equipar y qué hacer con lo que es el armamento. Vamos a quitar incluso a los que tenemos puesto, vamos a quitarlo, vamos a desequiparlo porque me lo he olvidado. Quería quitarlo todo para que vieseis el poder. Ha bajado a 60,3 millones, o sea, pensad que tener armamento os da poder. El poder no es ganar. Es decir, tenéis que poner armamento con cabeza, sabiendo que es para utilizarlo. ¿Por qué? Porque si aumentáis mucho de poder, después en los emparejamientos os van a poner alianzas con el mismo poder. Y si vosotros ponéis armamento a héroes que no usáis, estáis aumentando poder para nada. O sea, de manera totalmente tonta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a fijarnos en quiénes son los héroes principales que tenéis para luchar. Yo, por ejemplo, llevo Luis y Julia. Luis de primero, porque el armamento solo se aplica al primer héroe que va en el escuadrón. ¿Qué hago a Luis? Le voy a colocar su equipamiento. Yo ya lo tengo equipado. Igualmente aún así, voy a revisar porque muchas veces, ¿veis? Tengo dos tipos y quiero mirar el mejor de los dos. Tengo aquí, tengo este, digo, bueno, este contiene este atributo y este tiene mejores atributos, lo dejo este. Aquí claramente veo que está aquí. Voy mirando cuál es el mejor, incluso aquí también tengo aquí. Letalidad, defensa, tengo más letalidad aquí, me quedo con este. Pero tenéis que ir mirando porque se va a aplicar, digamos, de manera automática el que tenga más poder, pero que tenga más poder no significa que tenga los mejores atributos. ¿Vale? Entonces siempre tenéis que revisar y saber cuál debéis poner. Ahora vamos a colocarle a otro. Yo, por ejemplo, utilizo a Miyamoto y Raigoro en otro escuadrón diferente. Pues ¿qué hago? Me voy a Miyamoto, que es el que uso de primero, y le voy a poner el equipamiento. Lo mismo, exactamente igual. Reviso aquí, letalidad, tengo una letalidad, el mejor es este.
tengo aquí, mirad, aquí por ejemplo, se me aplica el de color, el más básico, de color azul, porque tiene 53.000 de poder, pero letalidad de infantería 23 y daño 1,7. Si ponemos esto, por ejemplo, vemos que tenemos letalidad 12 y bloqueo 21, o sea, me interesa más porque al sumarlo todo, este tiene más. ¿Qué hago? Lo voy a reemplazar, aunque tenga menos poder, pero me interesa más. Aquí lo mismo, o sea, voy revisando, digo, pues este está mejor. Aquí igual, lo reviso por si acaso, me quedo con ese. De la misma manera, todos los voy revisando. Esto no lo suelo tocar, se lo suelo tocar cuando hay que bajar de poder o algo en la alianza. Ya tenemos a Miyamoto y que va con Raigoro. Mi Peggy también lo utilizo para los zombies. ¿Qué hago? Lo equipo. Vamos a ello. El daño infligido a zombies, porque tenemos más. Tenemos de escuadrón, este que está aplicado en otro, pero es para recolección, o sea que siempre hay que ir mirando y buscando. Infligido a zombies, daño infligido a zombies, bloque de infantería. Yo ya me lo sé de memoria, no hace falta que lo vaya mirando uno a uno, pero vosotros deberíais mirarlo. Mira este, por ejemplo, vienen dos. Uno es ataque de guarnición, daño a zombies, y el otro ataque básico de agrupación y ataque de tiro. ¿Cuál me interesa a mí más? Este, aunque tenga menos poder, o sea, este tiene más poder, pero a mí me interesa más este. ¿Por qué? Porque utilizo tiro y agrupaciones. Este en cambio tiene guarnición, yo no lo utilizo para guarnecer. Pues este es el que pongo, aunque tenga menos poder. Todo así. ¿Qué es lo que hago? Voy mirando los que voy utilizando y los principales de la arena. Es decir, los que yo utilizo en la arena también. ¿Por qué? Porque en la arena se aplica el armamento. Entonces, Liam, yo para pelear no, pero en la arena lo tengo. ¿Qué hago? Le pongo equipamiento. Chun, la utilizo en la arena. ¿Qué hago? Le pongo equipamiento. O sea, esto debe ser así. Debéis elegir quién. Mi Edward es el otro que utilizo en la arena. Le pongo equipamiento. O sea, las cosas así. Russell lo utilizo para pelear contra zombies cuando mando así muchas agrupaciones. Pues también le pongo. Pongo hasta que en el escuadrón. Tiene poquito, pero tiene. Ya está. Esos son mis escuadrones que yo utilizo para pelear así. Tanto en arena como fuera. Ah, no. Y se nos olvidaba Catherine, que también lo utilizo. Y vamos a darle equipamiento rápido. ¿Qué es lo que yo hago? Ya los tengo todos equipados los que utilizo, ¿no? JD también por los zombies. Perdón. Ay. Es que tengo muchos que equipar. Vale, ahora sí he terminado. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo ya, si os fijáis, hemos aumentado pues 4 millones. Más de 4 millones de poder. Pero lo justo con lo que utilizo. Lo demás, si me voy aquí a la bolsa, me voy al armamento, podéis ir mirando ahí, todos estos son equipados. Esta también está equipada, es para recolectar y así. Me viene bien. Esto, yo no lo uso. ¿Qué es lo que puedo hacer con él? Si le damos aquí a desmontar, lo podemos desmontar y nos va a dar 100 fragmentos metálicos, como hemos dicho antes, y 11 chips para refinar. Pues oye, si yo esto no lo quiero porque no lo uso, porque es verdad que no lo uso, ¿qué hago? Desmontar. Acepto. Esto tampoco lo uso. Vale, desmontar. Aceptar. Voy ganando así, poco a poco, para la tienda de canje. La tienda de canje ya sé que voy ganando los fragmentos estos. Lo puedo... Esto de aquí tiene un límite de 10, que es para seleccionar el chaleco que tú quieras de entre todos estos. Y después tenéis este es para este determinado chaleco, o sea, exactamente este es una pieza de este, y te dan solo 5. Necesitas 30 para desbloquearlo. O sea, piensa bien, si vas a gastar, que sea por ejemplo en uno que te falten a lo mejor 2 o 3 piezas, compras 2 o 3 y lo usas. Con este puedes comprar alguno que te falte más, pero siempre y cuando tengas bastantes.
O también puedes cambiarlo por chi de refinamiento o el componente de refinamiento, que es diferente. O sea, chi de refinamiento tiene una posibilidad más alta de unos atributos mayores, mejores, y componente de refinamiento tiene menos posibilidad. Que no quiere decir que este te dé el mejor, siempre. Es una posibilidad mayor. ¿Vale? ¿Cómo podemos refinar y así? O sea, ahora ya tengo yo mis héroes, digamos, vestidos con sus cositas. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando yo tenga otra vez 30 piezas de esto o de esto 30 piezas, le tengo que dar a gestionar. O sea, tú imagínate, yo de este lo tengo a nivel 3. Cuando tenga 30 piezas de esta misma arma, de esta exactamente, crearé un arma igual, pero que estará a nivel 0. ¿Vale? ¿Veis que tiene 3 estrellas? Pues crearé una que no tenga ninguna estrella. Entonces, ¿qué hago? Le doy a gestionar. Ya al darle, le doy, ¿ves? Que sale aquí. Si le dais a más, ahora mismo dice material de trabajo insuficiente, pero si tenéis uno más, lo podéis mejorar. Le dais a más, seleccionáis que sale aquí otra pantallita para daros a elegir cuál utilizar. Que os saldrá uno o dos, lo que tengáis de esta misma arma. Le pulsáis y lo mejoráis. ¿Qué se consigue al mejorar esto? Pues al mejorar estrella, mejora los atributos básicos del propio arma y aparte vais desbloqueando más. O sea, yo empecé aquí con uno solamente y al darle más estrellas fui desbloqueando más atributos. O sea, lo que hacéis es mejorar para ampliarlo. Eso por un lado. Ahora el tema de refinamiento. Tenemos, mira, vamos a hacer un ejemplo claro con uno que queramos refinar ahora mismo, que no sé cuál podemos utilizar. No lo vamos a jugar con este. ¿Cómo podemos refinar? Aquí, en vez de subir de rango, como hemos dicho ahora mismo, le pulsamos en refinar. Tenemos que pulsar en lo que queremos mejorar. Cualquiera de los dos que queramos mejorar. Yo quiero mejorarle el bloqueo. Voy a utilizar uno de estos comunes. Le doy, va a salir uno que es peor. O sea, defensa de escuadrón es mejor tener bloqueo. Pues le doy a, si quiero seguir intentándolo, le doy a refinamiento normal, y me va saliendo otro, le vuelvo a dar y sale otro, le vuelvo a dar y sale otro. Así, que me canso, no salió ninguno o ya he gastado todo. Rendirte y no se cambia. O sea, no tenéis que asustaros de que se cambie. Si utilizo el avanzado, supuestamente me tienen que salir mejores estadísticas que este por posibilidad. Que no quiere decir que no me vaya a salir uno caca como este. Y yo le doy, mira, me ha salido un moradito defensa de tiro. No me interesa igualmente, le doy otra vez. Daño de agrupación no me interesa tampoco, le doy otra vez. Mira, defensa escuadrón de tiro. Aquí ya me lo tengo que pensar, si uno es mejor, no es mejor. Si queréis saber si os aumenta o baja de poder, cuando le dais a rendirte, si es mejor, os saldrá un aviso diciendo que este es mejor, que si quieres de verdad cancelar el de este. ¿Ves? El nuevo atributo tiene un poder más alto que el original. ¿Quieres abandonarlo? Pues aquí es lo que vosotros queráis. O sea, si te dice, si le pulsas ríndete, es que estás dejando pasar este de aquí. Se debe cancelar, que tenéis la posibilidad de darle a reemplazar para mejorarle la defensa de escuadrón de tiro. Yo para mí prefiero más tener, bueno, bloqueo no, mira, vamos a cambiarlo. Le voy a dar a reemplazar y ya lo tengo reemplazado. Y así ese refinamiento, o sea, es totalmente aleatorio. Si vemos solamente se pueden refinar de morado a dorado. No sirven los de color azul, por ejemplo, no hay refinamiento. ¿Ves? No hay refinamiento. Y si vemos aquí, por ejemplo, nos vamos a Peggy, por deciros alguno, que digamos, pues yo quiero mejorarle algo a Peggy. Había uno por aquí que ya, mira, daño contra ataque de guarnición. Quiero mejorárselo porque quiero buscar de zombies. Tengo que utilizarlo hasta que me salga algo. Lo utilizo.
Y así es todo el rato, va a salir aleatorio todo el rato. No me interesa. Daño contraataque de agrupación, no me interesa. Y tampoco, y tampoco, y tampoco. O sea, es todo el rato aleatorio y va a salir siempre un poquito... te puede salir bueno, pero normalmente es una posibilidad baja de que salga algo bueno. No sé si me estoy explicando bien. A ver, si yo pongo este, me aseguro que salga algo mejor. Que no es que salga lo que yo quiero, pero algo mejor. Mira, daño y contraataque de agrupación. No es lo que yo busco, pero tiene mucho mejor poder y si me van a atacar mientras estoy haciendo una colmena en un evento, me viene bien de momento. Hasta que yo consiga aquí el que yo quiero de daño a zombies, que es lo que me gusta a mí, lo que busco. Pero bueno, como no me ha salido, pues nada. Aquí tenemos el automático, que podemos ponerlo que, si yo digo, hasta que salga uno de élite. Porque como este está de color azul, yo busco uno de élite, le doy y lo que hace es automáticamente, ¿veis? Yo no estoy haciendo clic en nada, ¿veis? Cuando llega a un punto que sale uno de estos, te aparece, o sea, se detiene como para seguir o no seguir. Esto es como el mínimo, te puede salir elite o legendario, se detienen los dos. Y bueno, vamos a cambiarlo otra vez. Y con esto creo que concluyo en el tema de armamento porque no hay mucho más que ver. Sí, deciros, no vistáis por vestir. Eliminad de la mochila lo que tengáis que no utilicéis. Intentad utilizar, no sé, como yo, que yo ahora lo he hecho para que vosotros veáis, pero en el Top Commander, el evento, tenemos un día que es para refinar y os darán puntos. Esperaros a ese día y conseguir puntos por hacer lo que yo acabo de hacer ahora. Os van a dar puntos por mejorar vuestro equipo, vuestro armamento. Así que nada, ya veremos el Top Commander bien cuando comience, que comienza el lunes. Os haré un pequeño vídeo para que veáis todos los días cómo es, cómo funciona y todo eso. Y espero que haya gustado, que haya significado algo. Y ahora voy a hacer una parte 2 de qué buscar en armamento para cada uno. Pero esto era para explicar armamento. Espero que haya gustado y nada, hasta luego.